Aleluya. No sé si va a haber escuelita para los niños. Ok, niños, vamos a pasar con su maestra. Nomás no corran, por favor. Bendito sea el Señor. Dejen que la maestra gane primero adelante, que abra las puertas. Aleluya, aleluya. Dios es maravilloso. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a pasar el lugar a nuestro pastor. Amén. Denle un aplauso al que vive, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios lo bendiga. Tenemos victoria en Cristo. Cada batalla que peleamos, hermanos, tendremos una coronación muy pronto en el cielo. La victoria fue dada por Cristo más de 2000 años atrás. Pero por eso es que es importante que nosotros sigamos las pisadas de Jesús para estar en esos pasos de victoria. Amén. Bendigo sus vidas una vez más. Pero vamos a entrar rápidamente al mensaje de la palabra para no quitarle tiempo a la palabra, sino también dejar al Espíritu Santo que nos ministre al final de la palabra. Amén. Les voy a pedir que abran la bendita palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 9. Nuestro hermano Antonio estaba hablando unas palabras antes de los testimonios, que hay muchos que escuchan la palabra pero no la quieren obedecer. Hay muchos que endurecen su corazón y pues ese es un problema que los estamos metiendo cuando los estamos en esta situación. Y el problema estamos para con Dios, pero Dios no quiere que estemos en problemas. Él quiere que seamos libres, porque ya fuimos libres por Él. Amén. Amén. Solamente es obedecer al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 estaremos leyendo. Gracias sean dadas a Dios por este maravilloso día que nos presta una vez más. Amén. Amén. Cuando lo tengan todos un fuerte amén. Amén. Mateo 9, versículo 35. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, dándote primeramente toda la adoración, la alabanza y la gloria, porque tú eres digno de ella. Hemos alabado tu nombre, hemos escuchado testimonios y te hemos dado gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Pero ahora pido la dirección y el favor de tu Santo Espíritu, que sea usted hablando a través de mi vida en su palabra, que no sea yo, sino sea usted hablando, Señor, para que usted toque cada vida, cada corazón, que su palabra no vuelva vacía, sino en cada corazón de ese fruto de esta palabra, para exaltar su nombre y para salvación de nosotros mismos y edificación de mucha gente. Todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra lo reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los declaramos libres y cubiertos con la sangre de Cristo, y el pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Dígale que está a su lado: pon atento a la palabra de Dios. Ponte atento, dígale. No te distraigas, dígaselo. Dígale, porque Dios te va a hablar. Amén. Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Vemos un pasaje tremendo, hermanos, y especialmente para estos tiempos que estamos viviendo. El tema de esta palabra que le he puesto de esta manera: la necesidad de obreros. O hablo en inglés: the need of workers in the vine of the Lord. You get it, my brothers? Oh, entienden más inglés. Gloria a Dios. La necesidad de obreros en la viña del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos han visto, a los que llevan ya ratito caminando con el Señor, la necesidad de que hay necesidad de tener líderes en la iglesia? Aunque la palabra líder no está en la Biblia, pero es un decir, alguien que pueda guiar a otro para hacer la obra del Señor. Ese es ser un líder que capacita, prepara, que está dirigiendo a una misión. Y la misión, sabemos que usted y yo tenemos una misión, y es de predicar el Evangelio, de predicar la palabra. Esa es la gran comisión del Señor para con nuestras vidas. Pero vemos en este pasaje, en el 35, donde dice que recorría Jesús todas las ciudades y todas las aldeas, aleluya. Dice que andaban entre los pueblos allí en Israel, aleluya, enseñando la palabra del Señor. Dice que estaba predicando el evangelio del reino de los cielos, aleluya, que ya se había acercado. Y eso, hermanos, esta palabra que él estaba predicando era para traer esperanza, sanidad y libertad y salvación. Aleluya. A eso venía Jesús, porque él lo dijo, que él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos estábamos perdidos porque no teníamos una guía. Cada quien andaba por su propio camino, su propio pensamiento, diciendo, oh, yo estoy bien, yo agrado a Dios, pero su final era un barranco de muerte, porque no estábamos siguiendo las instrucciones de Jesús, de su palabra. Y nosotros, al querer ir al cielo, tenemos que obedecer este manual. This book is the word of God. La palabra de Dios es la Biblia. Entonces vemos que Jesús quiere hablar en esta tarde una vez más a nosotros. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestras vidas. Y dice que él predicaba el evangelio. Y dice que no nomás estaba predicando, sino estaba sanando toda enfermedad. Aleluya. Enseñando que solamente en él estaba la vida, estaba la solución para cualquier problema o situación que la gente estaba pasando. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto al conocer a Jesús que él es la solución para todo? Que cuando estamos en problemas venimos a él y le clamamos, y él responde y nos ayuda a salir adelante de esos problemas. Y por eso es que el Señor anda buscando obreros para que ustedes también, como yo, prediquemos el evangelio y decirles que hay un Cristo resucitado entre los muertos que los puede ayudar y que no está muerto. Aleluya. Él anda buscando obreros. Él anda buscando gente entregada, con un compromiso de agradarlo a él, no agradarse a sí mismo. Porque desde el día que usted aceptó a Jesús, escúcheme bien, desde el día que usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, ahora usted tiene un Señor que obedecer. Y yo tengo un Señor que obedecer, y se llama Jesucristo. A Él tenemos que agradar y a Él tenemos que servir. Entonces, hermanos, Dios anda buscando obreros, porque dice que la mies es mucha, pero pocos son obreros. Cuando Él dice que mucha la miel, es como una palabra que se me suena y es similar, donde dice mucha la miel, es muchos los llamados, ¿verdad que sí? Donde dice, y que dice que pocos los obreros, pero pocos los escogidos. Es un similar, ¿no? Como que suena de esa manera. Y es la verdad, hermanos. Muchos son los llamados, pero pocos son los que quieren servirle al Señor. Una persona que no quiere servir completamente al Señor es porque no ha dejado algo. Y usted bien y yo sabemos que no han querido dejar el mundo. Porque el mundo es el que lo detiene. Los placeres de la carne. Y cuando una persona no quiere dejar el mundo es porque no ha buscado a Dios para que le ayude a poder despojarse de esas cosas. Cuando una persona no sirve a Dios y no se consagra a Dios, nunca va a entender a Dios, nunca va a entender la voluntad de Dios. Pero una persona que deja todo por la causa de Cristo va a entender el propósito que tiene Dios con su vida. Poderoso es Jesús. Entonces, hermanos, vemos que Jesús empieza allí, recorriendo las ciudades, predicando, sanando a toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, dice. Cuando vemos esta parte de este versículo, vemos que Cristo estaba enseñando a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Disculpen, hermanos.
Dice que estaba enseñándoles. ¿Y cuántos saben que en el libro de Mateo, que más adelante lo voy a leer, donde les dice que ir y predicar el evangelio enseñándole lo que les he enseñado? Y Jesús les estaba enseñando cómo predicar. Muchas de las veces usted y yo, a través de la Biblia, cuando la leemos, hemos visto cuántas veces el Señor se sentó ahí, todos los hermanos ahí escuchando, y el maestro más bien parado en unas ocasiones, ¿verdad? Porque Jesús llegó a sentarse junto al pozo de Jacob, cansado del camino. Pero en otras ocasiones Él estaba de pie y todos estaban así como ustedes están sentados, predicando. Pero Él estaba enseñándoles a los discípulos la palabra de Dios, lo que tenían que hacer y no hacer. Cómo poder ser llenos del Espíritu Santo, cómo agradar al Padre, que amar a tu prójimo, perdonar a los que te ofenden, aleluya. Quedarte callado cuando blasfemian contra tu propia vida, después de hacerles tanto bien. Jesús dice que Él se quedó mudo cuando lo estaban marchitando por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él no abrió su boca. Entonces, hermanos, Él les estaba enseñando todo eso a sus discípulos, porque Él quería mostrar su gloria a través de ellos. Que sí se puede. Puede uno, hermanos, le estaba diciendo, por causa de mi nombre ustedes van a sufrir. Van a levantar calumnias de mentiras. Van a hablar tantas blasfemias contra su propia vida por causa de mi nombre. Él les decía todo eso. Entonces, hermanos, Él los estaba preparando. Y aún ellos miraron. En este pasaje vemos que cuando Jesús estaba predicando, antes de este pasaje usted puede ver cuando ya estaban blasfemando contra Jesucristo, que cuando estaba echando fuera a los demonios o sanando enfermos, decían, echa fuera a los demonios por Beelzebú. Imagínense que era un satánico Jesucristo, lo que le querían decir, un exorcista, aleluya. Hermanos, pero Jesús no es eso. Jesús es Dios mismo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El Hijo de Dios viviente. Entonces, hermanos, Él les estaba enseñando cómo predicar el evangelio, y les estaba enseñando qué autoridad tenía Jesús para reprender toda enfermedad y toda dolencia y echar fuera demonios. Entonces Jesús estaba capacitándolos. Es decir, cada vez que usted viene aquí, usted está siendo capacitado por la palabra, por el Espíritu Santo, cuando usted que Él se deje mover en su vida. Es un decir que cuando estamos alabando al Señor en alabanza, usted no se mantenga así nomás viendo el grupo de alabanza, o esté así con los ojos. Trate de meterse en la presencia de Dios, para que usted se llene de Dios, hermanos. Porque si usted está viendo cómo todos están alabando, usted no se está concentrando en el Señor. Usted tiene que concentrarse en llenarse de Dios, hablar con Él, aun cuando esté alabando al Señor. Ahí es donde Dios los ciñe de su presencia. Entonces, hermanos, acuérdense, hermanos, el día que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, es un decir, es que ya no quiero vivir yo, ahora Él es el que tiene que vivir en mí. Ese es el propósito, hermanos, de nuestra vida, de nuestro nacer en este mundo, en este cuerpo. Es de alabar y glorificar su nombre. Pero hubo corrupción en el Edén. Vino Satanás y corrompió lo que es santo por una desobediencia. Entonces, hermanos, si nosotros obedecemos a Dios, no hay nadie que los pueda mover en la roca que es Cristo. Pero cuando hay desobediencia, vamos a ser removidos de lo santo a lo negativo, hermanos. Si no queremos estar en el lado negativo, porque ahí vamos a estar en contra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no es mejor que estemos en contra de Dios, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Porque sí, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, que castiga el que falla. Estaba hablando en la convención con un joven. Estaba hablando con él. Y empezó a hablarme un poquito de una joven que estaba aquí, la hermana del hermano. Entonces, ¿cómo está ella? No, pues ya no va a la iglesia. Ya se juntó con alguien que no sirve a Dios. Y ese es el problema, me dijo él, que eso pasó conmigo y ahorita estoy pagando las consecuencias de que yo me junté con alguien
que no servía a Dios y ahora estoy divorciado y hasta me levantó un falso, que hasta casi me metían a la cárcel por años. Entonces, hermanos, cuando uno no obedece a Dios, hermanos, no vamos a poder cumplir con la misión que tenemos en nuestra vida. Pero si Dios, escuchen bien, pero si Dios te ha hecho el llamado como a ti y a mí, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, pero va a tratar con nosotros. Va a tratar duramente contra nosotros. Y no esperemos a que Dios trate con nosotros, porque nos va a doler. Los va a hacer pasar por tanto por dolor, por tristezas, por tantas cosas que uno no quiere imaginarse, hermanos. Hermanos, nosotros solamente es de recordarnos dónde estábamos y a dónde íbamos, pero que por su gracia y su misericordia ahora dónde los ha puesto. Es en el camino santo, en el camino de bendición, en el camino de victoria, en el camino que los lleva al cielo a través de Jesús. Aleluya. Y por eso es que Cristo te está llamando a ti y a mí, que hay necesidad de obreros en su viña. Ahora el pastor, la mayoría de muchos pastores, hermanos, lo tienen que hacer todo casi, porque son muy pocos los que le pueden ayudar al pastor. Y muchos, hermanos, no quieren tener ese compromiso de servir, cuando Jesús no vino a ser servido, sino Él dice que vino a servirnos a nosotros. Entonces, hermanos, hay veces que el pastor tiene que ser el líder de la alabanza, el que canta. Hay veces que él tiene que ser ujier, tiene que abrir los servicios, tiene que predicar, tiene que ministrar, tiene que dar los anuncios, tiene que tirar la basura, tiene que juntar las botellas que los hermanos dejan después del culto, recoger los paquetitos de chicle cuando no deben de mascar chicle en la iglesia, comiendo galletitas, hermanos, dejándome todo ahí en el suelo, y después ahí el pastor tiene que barrer, estirar, porque renta y tengo que cuidarlos, si no los corren. Entonces hay mucho que hacer en la viña del Señor. Entonces Dios anda buscando obreros. Si usted quiere ser obrero, se tiene que negar a usted mismo. Si quiere ser obrera, se tiene que negar a usted mismo y enfocarse y decir, ¿sabe qué? Realmente yo no estoy haciendo nada para el Señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Les voy a dar un poco de testimonio, hermano. Voy a tratar de ser breve, aunque el tiempo ha avanzado. Tengo mucho que hablar, pero si no lo puedo dar, ni modo. Recién convertido, ya llevaba unos cuantos años, cuando estaba sirviendo en una iglesia. Y me acuerdo, hermanos, que en esa iglesia yo servía como ujier. Me habían puesto en la mesa directiva, me habían puesto como vicepresidente de los varones, me daban oportunidad para dar enseñanzas y para predicar. Y hacía todo eso yo. Pero fíjense, hermanos, un día a mediodía era un domingo más bien, ya me acordé, era un domingo. Y me acuerdo que en ese mediodía, porque el culto era en la tarde, como a las 4 o 5 de la tarde, me acosté en el sofá para descansar un poquito, y me acuerdo que empecé a hablar con Dios y le dije, Señor, yo te sirvo en esto, pero siento que no estoy haciendo nada para ti. Imagínense, hermanos, disculpen, parece que dije que yo predicaba. En ese momento todavía no predicaba, voy a recalcar, disculpen. No predicaba y no enseñaba, pero sí servía en las otras áreas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que le dije, siento que no estoy haciendo nada, soy ujier, estoy en la mesa directiva, soy vicepresidente. Entonces, pero siento que no estoy haciendo nada todavía. Es que mi llamado era predicar su palabra. Hermanos, se llegó la tarde de cambiarnos, bañarnos. Faltaban como hora y media para que el culto empezara y ya estábamos listos. Yo no sé usted con cuánto tiempo se arregla para venir a la iglesia. Y cuando llegaba a la iglesia todavía faltaban 45 minutos para que empezara el culto. Me ponía a orar. Y hay otros, yo sé que hay unos que trabajan, vienen tarde del trabajo, pero los que no trabajan llegan hasta un minuto temprano, bueno, antes del culto, o hasta 2 minutos después del culto, sin trabajar, sin compromiso, en vez de venir con tiempo a la casa de Dios.
Cuando van a una corte, aquí humanamente, llegan hasta 30 minutos y no van a pagar una penalidad, lo van a meter a la casa. Ahí sí llegan temprano. ¿Cuánto más es venir a la casa de Dios y servirle? Y hay muchos que pueden perder su alma, hermanos, si no se preparan. Si no tienen una guía siempre de estar bien preparados, ordenados. Entonces, hermanos, en esa tarde llegué al culto, gloria al Señor. Me puse a orar en la banca. Mi esposa estaba orando o estaba en el baño, no recuerdo. Y me acuerdo, en cuanto terminé de orar, me levanté y el presidente de varones estaba al lado mío, al lado allí. Y me dice: hermano, el día de acción de gracias vamos a tener un servicio dirigido por los varones. Y yo apenas iba a cumplir, apenas iba para el año en esa iglesia. Y me dice: estábamos viendo que a ver si usted puede predicar esa noche. Digo, wow. Y me acordé de lo que le dije al Señor, que yo no estaba haciendo nada. Entonces el Señor ya me estaba dando trabajo. Ok, predica ahora. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que le dije? Amén, gloria a Dios. Amén. Oh, no, déjame la pienso. Y faltaba un mes. Déjame la pienso. No, amén. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y Dios se glorifica cuando te santificas y te preparas en sus manos para que Él haga la obra. Hermano, le dije: amén. Yo predico. Hermanos, ¿por qué? Y yo dije: ¿por qué no ponen los demás que tienen más tiempo que yo? Es que ellos ven los frutos de las personas. Una persona que está preparada la van a poner. Una persona que no está preparada se va a quedar sentada siempre. ¿Sí me escucharon? El que se ve el compromiso de servir, ese será llamado a trabajar. ¿Cuántos de los que jornaleros, así le llaman, no sé si es la palabra correcta, que se ponen ahí junto a los Home Depots, porque todavía hay gente así en la Lowe's, para buscar trabajo, ¿verdad que sí? Ellos quieren trabajar, pero buscan dónde pueden ser llamados y escogidos. También cuando uno busca a Dios, Dios lo va a poner a trabajar. Porque Él está buscando el rostro, la presencia de Dios, está buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces, si usted es una persona que no busca al Señor, que no ora, no lee la palabra, nomás aquí cuando vienes a la iglesia, no ayunas, ¿cómo es que te vas a capacitar para ser un buen obrero? Para ser un buen obrero, dice que Jesús les enseñó a predicar. Si tú no lees la palabra, ¿qué conocimiento vamos a tener para predicar la palabra? Usted lo único que le va a enseñar va a ser Ave María Purísima. Por mi culpa es lo que saben. Pero si no leen esto, hermano, eso va a pasar. Hasta a lo mejor, si usted era un testigo de Jehová, le va a decir: oh, no hay infierno. Puede ser posible. Quizás si usted era mormón o jamón, o no sé cómo le llaman esos hermanos, nomás les va a enseñar a murmurar. Ay, aleluya. Pero el que conoce la bendita palabra de Dios predicará que hay un cielo y un infierno, y que Dios es amor, pero que también castiga. Jesús estaba exhortando a los discípulos a orar por obreros. Y exhortar no significa castigo, como muchos lo creen. Esa palabra de exhortar, que es un castigo, no es animar. Eso es lo que significa. Oh, el pastor los exhortó, los regañó. Muchos salen diciendo así. ¿Verdad que sí, hermanos? Ay, nadie dijo que sí. Pero hay muchos que se salen murmurando: lo regañó el pastor, como que comió mucho chile jalapeño. Hermano, no es eso. Cuando uno exhorta es animarlos. Quizás el tono se oye fuerte, pero es para que despierten los que se están durmiendo en la iglesia. Mi alma te alaba, y después se va. No me gustó la palabra, pues estabas dormido todo el culto. ¿Qué recibiste? Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios en buscar la presencia de Dios para ser buenos obreros. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En este pasaje vemos que así como Cristo tuvo compasión de esas almas que no tenían pastor, así también Dios sí es siempre misericordioso con nosotros. Teniendo compasión de nosotros, de poder ayudarnos, podernos bendecir, ayudarnos para ser salvos.
Esa es la compasión que Dios tiene cada mañana para con nosotros, de ponernos a cuentas con Dios. Mas vemos, hermanos, en el versículo 37. Entonces dijo sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pocos, hermanos. Es como lo vuelvo a repetir. Si usted no toma su cruz y lo sigue, usted nunca va a poder ser digno de Él. Ni yo voy a ser digno de Él. Si usted no se niega a sí mismo, usted nunca va a poder cumplir con el llamado que tiene de parte de Dios. Si usted no se mete en las cosas del cielo, que son la palabra, las oraciones, de congregarse, de buscar hacer algo para Dios, usted nunca va a crecer y va a madurar y nunca va a dar fruto. Es una enseñanza, una prédica, hermanos. Usted reciba, nomás escuche y reciba. Es algo para enseñarlo, porque la palabra de Dios dice que está para enseñar, instruir, corregir. Y todo es del Espíritu Santo, que fue inspirada esta palabra, con hombres santos. Entonces, nuestro trabajo del pastor es capacitar. Ok, en esta iglesia tengo varios hermanos y hermanas que me ayudan a dar estudio, a predicar. Pero es porque Dios me los pone en el corazón, a mí, a mi esposa. Hermanos, yo les quiero decir una cosa, que cuando una persona empieza a ejercer el ministerio de obrero, hermanos, se tiene que preparar con la armadura de Dios. Porque el diablo no se queda quieto. Va a venir a atacarlo cuando usted empieza a servir a Dios. Pero si usted es una persona que nomás viene a calentar la banca, el diablo hasta le va a hacer cosquillitas en la espalda. Pero cuando usted se compromete con Dios a servir, prepárese a recibir balazos del diablo. Sí, hermano, porque el diablo tiene balas. Sus dardos de tanta maldad, que quiere tumbarlo para que usted no cumple con el llamado de Dios, para exaltar el nombre y que muchos se salven, porque esa es la comisión que tenemos de predicar, para salvar almas. ¿Sí me escucharon, hermanos? No es para salvar las tunas, salvar las almas. Mi alma te alaba, Señor. No es para venir y llenarme de la palabra y quedarme bien gordito con la palabra en mi ser. No, hermano, tenemos que dar lo que recibimos del Señor para aquellos que no lo han recibido. Amén. Y délo de gracias, porque hay muchos que lo dan y lo venden después. Venden el evangelio. Y nosotros, dice, si recibiste de gracia, dalo de gracia. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado que ahora, si alguien necesita oración, mira, hermano, diezma unos $1,000 por esa oración, por esa petición, y te voy a mandar ángeles a tu casa, como si fuera Dios mismo. Hermanos, estemos listos, porque hay mucho diablo mentiroso allá afuera, falso profeta y falso maestro. El propósito de la iglesia es de que se ciñe del poder de Dios, que sea una persona sólida en la palabra, en la doctrina de Cristo, que no tema al hombre, sino tema a Dios. Porque si usted va a tener miedo en predicar el evangelio, ni mejor ni se meta, porque usted va a salir avergonzado, y Dios no avergüenza a nadie. El que avergüenza es el diablo cuando uno desobedece a Dios. Entonces, hermanos, el propósito de esta palabra que dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y más los obreros son pocos. ¿Cuántos quieren ser obreros? Levanten su mano los que quieren ser obreros. Gloria al Señor. Los que no la levantaron, voy a orar por ustedes por liberación. Porque es una atadura que puede haber en tu vida que no te deja sentir la mano así, confiadamente, libremente. Es para que todos levantáramos la mano aquí. Todos, porque a eso venimos, para prepararnos y servir al Señor. Hermanos, el Señor dice, no porque me dice Señor, Señor, vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Se escucharon? No porque echaste fuera demonios es que vas al cielo, hacedor de maldad. Así dice. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que va a entrar en el cielo. Porque muchos son llamados, pero pocos, otra vez lo vuelvo a repetir, son los escogidos. Hermanos, cuando una persona
no está firme en el Evangelio, no está firme en el Espíritu Santo, tenga cuidado, porque el diablo va a venir a atacar tu mente. El pastor te predicó fuerte, ya no vayas allí. No predican del amor, no predican de esto. Tengan cuidado, hermanos. Aquí estamos predicando la palabra de Dios. Y lo que estoy diciendo no es fuera del orden de Dios. Es algo que te quiere preparar para el reino de Dios sea exaltado a través de tu vida. No es para nosotros, sino es para la gloria de Dios sea exaltado su nombre. Al leer este versículo dice mucho de la necesidad de obreros. Y para poder ser un obrero necesitamos de negarnos a nosotros mismos y vivir para Cristo en todo. Y eso se hace solo buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, para poder vencer todas las cosas que los puedan separar de Dios. En ese tiempo hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha tentación para la vida, para la carne, ¿verdad? El ser humano. Y por eso que Jesús dice que es necesario que velemos por nuestra alma, que oremos sin cesar, que ciñamos nuestros lomos con el poder del Espíritu Santo, que llenemos nuestras lámparas con el aceite del Espíritu Santo, que bebamos del agua del Espíritu Santo, que comamos su palabra para estar firmes en este camino y no claudicar y poder hacer la obra del Señor. Pero hermanos, los pastores, las pastoras que predicamos el Evangelio, hermano, los desgastamos dando la palabra, saliva, lo resecamos la garganta, la lengua, la boca, pero lo hacemos por amor en el nombre de Cristo y para amor a su alma. Cada vez que salimos de la prédica, cada quien tenemos una responsabilidad y una tarea que cumplir. ¿Qué pasa cuando usted, y cuando iba a la escuela, hermanos, a los que fueron a la escuela, cuando no entregaba su tarea, le dejaban ir a jugar al recreo? A muchos los castigaban y muchos venían con excusa, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba en elementary, ¿y tu tarea dónde está? Y como yo escuché la justificación de muchos, mi perro se la comió. My dog ate it. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, sino nosotros mismos mentimos a nosotros mismos. Nosotros sí tenemos oportunidad de servir a Dios, de buscar a Dios. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. ¿Para qué? Para sembrar, para cosechar, para regar y todo eso, para sonreír, para llorar. Hay tiempo para todo. Pero en estos tiempos solamente no hay tiempo casi para Dios, porque están muy ocupados en las redes de este mundo. Entonces, hermanos, démosle el lugar más grande a Dios en el espacio de buscarlo. Usted tiene que tener esto en su mente, en su corazón, de que hay un cielo y un infierno. Quiero salvar mi alma, tengo que servir a Cristo. Quiero ir al cielo, tengo que invocar el nombre de Cristo para ser salvo. Porque la palabra de Dios dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cuántos de nosotros ni siquiera, quizás tu vecino o tu compañero de trabajo, quizás ni saben que eres cristiano? ¿Por qué? Porque no hablamos la palabra de Dios. Nos da pena. Oh, ¿qué van a decir? Hermano, usted no se preocupe de eso. Jesús dijo en su palabra, cuando Él los envió a predicar: si ustedes tocan la puerta y no le quieren recibir, acordaos de estas palabras, que no es a ustedes que rechazan, sino es a mí, dijo el Señor. Solamente sacúdense el polvo de sus pies y sigan adelante en otra casa. Y si les abren la puerta y les dicen: entren con ellos y enséñenles. ¿Y cuántos de nosotros nos ha tocado evangelizar y los han invitado a entrar a su casa y platicamos la palabra de Dios? A mí me ha pasado varias ocasiones de eso. Una en Los Ángeles, cuando fuimos a evangelizar, una señora los invitó a los 3 hermanos que andábamos en la calle. Parece, no sé si estaba usted, hermano, en ese tiempo.
No, se me hace que era el hermano, otros 2 hermanos o 3 hermanos que andaban con nosotros. No sé si usted estaba allí, que los invitó una hermana, una señora en su hogar, ahí en un parque, que cuando estábamos evangelizando en el parque. Parece que sí, fue Armando, ya me acuerdo. Entonces, sí, hermano Juan. Hermanos, pero hay otros que te cierran la puerta así, estás hablando y están así en la puerta, y estás hablando y te están cerrando la puerta poquito, y te dejan con la boca en la boca, y dices así, y no dicen nada, te la cierran así. Y hay otros que te contestan por la cámara ahora de este siglo. Estamos tocando la puerta. Sí, ¿cómo los puedo ayudar? Me dicen por la bocinita en la cámara viéndonos ahí, ¿no? Sí, es que venimos a invitarles a una iglesia, si es que no se congregan, Cristo le ama. No, yo tengo mi religión. Hasta por la camarita te hablan y no quieren abrirte ni la puerta ahora. Hermanos, pero nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando nosotros, después de que terminamos de predicar el evangelio, ¿cómo se siente uno? Contento, alegre. Cumplí con mi Señor en este día. Si usted ha evangelizado, o si no ha evangelizado, no ha tenido esa experiencia después de predicar la palabra en la calle, hágalo y va a ver que se va a sentir bien, porque está sirviendo a Dios. Y usted tiene recompensa de parte del Padre. Y vemos que dice que tenemos que hacer discípulos, y para ser discípulos tenemos que andar en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para que Dios se manifieste en nuestras vidas, como para aquellos que no han escuchado la palabra. Vemos en el siguiente capítulo de Mateo 10:1 que dice que Jesús llamó a sus discípulos y dice que les dio autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Y quiero decirles que esa autoridad es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y para mantener esa autoridad necesitamos de buscar siempre el reino de Dios en nosotros, porque si no lo hacemos y queremos reprender los demonios, va a suceder lo que dice en Hechos 19, 13 al 16. Y escuchen bien, hermanos, porque también es necesario que usted se llene del poder de Dios, porque esto pasó con estos hombres. Escuchen bien, Hechos 19, del 13 al 16, dice que unos judíos exorcistas ambulantes quisieron invocar el nombre de Jesús, el cual invocaba Pablo. Y dice que el espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre, quien estaba en el espíritu malo, los golpeó y los mandó desnudos. Imagínense, hermanos, dice que es endemoniado esa persona que está endemoniada, porque los vamos a enfrentar con gente endemoniada. ¿Cuántos de ustedes hablan con alguien, van a pasar y les dices ay, y los otros? Es un demonio que tiene en su vida. Hermanos, hay hermanos en la iglesia que los saludan. Hasta dentro de la iglesia están así algunos. Sí. Es un decir, salúdeme hermano Philly, dígame, Dios lo bendiga, dígame. Ni te contestan. Sí, hermanos. Yo no sé, yo he tenido me he confrontado con esos hermanitos. Y con unas hermanitas, no tantas hermanitas, porque las hermanas son las que están buscando más a Dios que los hombres. Sí. Hermano, miren, ¿quién son las que están sirviendo más, o los que están sirviendo más a la viña? Ves más mujeres que hombres. Y por eso después predican por allá: oh, las mujeres no deben de predicar el evangelio. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si no se pone el hombre, ¿quién va a poner? ¿Van a poner un perrillo por ahí? No, hermano. Las mujeres son las que se levantan. Miren el libro de Débora. Una mujer con autoridad y poder. Hasta ahí va Barak: si no vas tú, yo no voy. Y yo voy contigo, dijo Barak, le dice a Débora: si tú vas, yo voy. Hermanos, necesitamos hombres de valor, hombres valientes, mujeres valientes, jóvenes valientes. Nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos para que la viña del Señor siga creciendo con obreros. Entonces, hermanos, si usted y yo no predicamos, dice la palabra de Dios que las piedras van a hablar.
Las piedras están hablando en este tiempo de que Cristo viene. Las piedras están diciendo las señales que están viendo que Jesús estaba hablando. Por eso que Pablo decía de la necesidad de tener la armadura de Dios, porque es necesario tenerla. Si no, no lo hubiera dicho sobre la armadura. Porque los vamos a enfrentar contra gente endemoniada, con males espíritus. Los vamos a encontrar con hechiceros, brujos, santeros. Y si usted no está lleno de Dios, ellos pueden dominarlos. Y para ser dominados es cuando una persona no tiene autoridad de parte de Dios y van a ser vencidos. Ya voy a terminar. Dice la palabra de Dios, Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo me imagino que cada predicador, cada pastor, hablando de pastor, ministerio del pastor, no evangelista, misionero, apóstol, maestro, no. Yo imagino que todos los pastores y pastoras, cuando están en su casa o en servicio de oración, bueno, esto es mi experiencia. Señor, envía obreros a tu iglesia. Yo oro por obreros, digo, Señor, que sean sometidos primeramente a ti. Porque si se someten a ti, se van a someter al pastor. Pero si no se someten a ti, mejor no los envíes. No quiero tener más dolor de cabeza. Quiero descansar un poco con los que tengo. Es un decir, un ejemplo, hermano. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes son santos, hermano. Brillan la gloria de Dios. Aleluya. Ustedes son santos, no se preocupe. Es un ejemplo que estaba dando, hermano. Síganme. Si me iba a invitar a los tacos, sigan invitando. No era para usted. Aleluya. Hay poder en Jesús. Entonces, hermanos, vemos en este último versículo lo que Cristo le dijo de orar por obreros, por la tanta necesidad que hay en este mundo. Y Pablo dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuánto dicen amén? Cuán hermoso dice. Cuán hermoso son los pies de los que anuncian la palabra de Cristo. Es bonito servir a Dios. Yo no sé si usted siente gozo al servir a Dios. Yo me gozo levantar los papelitos, los chicles de los hermanos, las botellas, las papitas, hermano. Todo eso yo me gozo, hermano. Digo, Señor, lo hago por amor a ti, amor a tu casa, amor a las almas, amor a tu pueblo. Mas vemos el profeta Isaías, concluyo, hermanos, que dice que Dios hablaba con él y había necesidad para el pueblo del Señor de escuchar la palabra del Señor, de que el pueblo se volviera al Señor. Y vemos que en Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor. ¿Escucharon? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Pido al grupo de alabanza que pase. Una vez más, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, dijo el profeta Isaías. Entonces, hermanos, vemos que Isaías oyó la voz de Dios y les dijo, envíame a mí. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado la palabra de Dios en esta tarde? Y le quieren decir, envíame a mí. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Dios es bueno. Dios quiere usar tu vida. Si tú le has fallado, quizás no lo has buscado como debe de ser, ahora puedes comenzar. Ahora puedes comenzar de poder tratar de agradar a Dios. Dios te quiere bendecir con su Santo Espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú todo lo tienes con el Señor.
Dios quiere que tú prediques y yo prediquemos la palabra. Porque hay tanta necesidad allá afuera que hay muchos que se están matando, hay muchos que se están dejando, destruyendo familias, matrimonios, los hijos yéndose a los vicios, a las drogas. El diablo está controlando en este mundo sistema, está confundiendo la gente, confundiendo los jóvenes, los niños. Pero nosotros estamos aquí para predicar la verdad. Y dice que cuando ellos conozcan la verdad los va a hacer libre. Aleluya. Gracias, Jesús. Te damos honra y alabanza.